Hablaste de un paso por la política y hablamos de tu llegada a Capital y me acuerdo que me has contado en algún momento el tema de cómo viviste la época de la dictadura y todo esto. ¿Querés hacer pisar barro, chiquito? No, que este es como un hijo, ¿viste? Bueno, yo pertenezco a la generación de 70, digamos. En el 70 yo estoy en la facultad. En el 70 me caso. Entonces 68 y 69. Tengo amigos muy profundos en el afecto hoy, muy profundos. E inclusive mi primer novio, que fueron activistas desde ese lugar. A mí la circunstancia me puso en otro lugar. Primero porque yo, vuelvo a decir, soy de Chascomús, y Chascomús en ese momento tenía un intendente con alta representación de lo político, de los militares, del movimiento de Onganía, digamos, y esto me permitió estar muy cerca y conseguir muchísimas cuestiones del orden, de la organización del Estado, de la representación, que tal vez porque la mamé ahí a los 17, 18, yo a los 18 años trabajé para el arancelamiento del hospital de Chascomús. Imagínate lo que te estoy diciendo ideológicamente hablando, sí. ¿No? Y cuando se me reprocha estas cuestiones, yo me pregunto en esta profesión, que es la que yo tengo, y en esta movilización social, que es lo que sé hacer y lo que he hecho toda la vida, ¿no? Aún de la cultura, ¿qué se esperaba? ¿Que nos congeláramos? ¿Quién atendía a los pobres? ¿Quién vacunaba? ¿Quién salía? En aquel momento luchábamos por que el agua no estuviera contaminada y ahí íbamos casa por casa para tomar muestras de agua. ¿Quién hacía la planificación de los pueblos? ¿Quién hacía la organización de los barrios? Esto me pone en un lugar de haber sido colaboradora de los militares. No y sí. No y sí. No creo en la violencia. No creo que ninguna promoción de ningún sector ni de ninguna ideología pueda lograrse a partir de la violencia. Creo. Entonces, bueno, pero entonces como los militares fueron muy violentos, ¿sí? Pero la revolución fue cívica-militar. Los militares le dieron, se esperaba ese orden, fue cívico. La ciudadanía lo quería. Y por eso si la ciudadanía, de alguna forma, esas frases como algo habrán hecho, por algo serán, eran tan comunes, ¿no? Ese movimiento fue un movimiento de toda América, no fue solo en Argentina. Pero para serte absolutamente sincera, yo pertenezco a ese grupo que estuvo del otro lado. Yo envolví pan dulce con López Rega. Claro. Lo que pasa, recién pensaba eso cuando vos decías, ¿no? Tu participación fue en el Estado, que en ese momento estaba gobernado por militares. En el Estado y en lo privado, porque antes te conté que en ese mismo momento y en la capital federal, yo cerraba la calle. Claro, una actividad y hacía eventos absolutamente como subversiva en aquel momento. Claro. Y yo participaba. Mira, te voy a contar algo que es medio cómico, pero enfrente de donde yo vivía había una fábrica de azulejos. Y la casa en la que yo vivía tenía un Porsche, que es como una cosita que están adentro de la casa. Había ese día, un día cualquiera, de un verano así caluroso, habían estado dos camiones con soldados, qué sé yo, un calor de morirse, y los muchachos, los soldados, los yo que serían, se habían puesto en el Porsche de mi casa. Bueno, por supuesto que yo estaba trabajando, no había nadie en la casa. Cuando yo vuelvo,
todo el vecindario, y inclusive mi propia familia, no los niños que eran muy chicos, consideraban que ese día mismo ya me tenía que ir al Uruguay, porque estaba buscada por los militares. Estaban esperando vos. Me habían ido a buscar y no me habían encontrado. La vecina, una vecina vieja, pasaban y preguntaban, habían preguntado. Y los muchachos que estaban ahí en esa espera, que fue de muchas horas, le decían, circule señora, circule, no es de su interés. Y lo que decían parecía aún más. Confirmaba. Habían ido a buscar a la Virgen de Luján, que habían hecho lo de la fábrica de enfrente. Después de un gran movimiento de todos, pensando que me debía ir, y yo diciendo que no tenía ningún motivo para irme, pues estaba haciendo nada, que no me va a pasar absolutamente nada, la señora de enfrente contó que los militares, esos carros, porque venían así como unos camioncitos, ¿viste? Cierto grado de inconsciencia para la época también, ¿no? De tu parte, digo. Es como ahora, es igual. Sí. Es el hecho concreto que estamos permanentemente pensando qué va a pasar, ¿no? O sea, yo no estuve de acuerdo con el movimiento. Cuando estuve en la facultad, fui presidente del centro de estudiantes. Y se esperaba que como presidenta del centro de estudiantes tuviera una actitud más activa. Y por supuesto que yo era activa. Y hacía entrar a mis compañeros a clase con los caballos en la puerta de la facultad, porque entendía que no podían impedirme. Pero desde otra visión. O sea, era una cosa tan rara, Raúl, tan difícil, porque vos caminabas por la calle 8 y los jóvenes en esta revolución de ese momento iban quemando autos y los otros estaban encendidos dando vueltas, y era correr para acá y correr para allá, y mensajes, y leíamos al Che Guevara sin ninguna luz prendida. Nadie entendía lo que leíamos. O sea, era una cosa que se quemaban los libros que podías tener de izquierda en el baño. O sea que uno tenía esos mismos temores, ¿no? Hoy en otras cosas, pero sí. Esa cosa no vaya a ser que me pesque, ¿no? Y vos decís, ¿qué vas a quemar un libro, no? ¿Por qué vas a quemar un libro? Yo digo, ese profundo sentido de la libertad también asociado a un cierto grado de inconsciencia, por lo menos con los momentos históricos que se vivían. No, pero yo creo que... O a la vista de otros. Pero es a la vista del relato. Sí, exacto. Es a la vista del relato. O sea, digamos, es cierto que muchísimas personas, muchísimos jóvenes sobre todo, se vieron, fallecieron. ¿Eh? Y también es cierto que muchísimos, yo me acuerdo un muchacho que admiraba profundamente, que después fue inspector nuestro acá en Educación Especial, y que él me contaba que a la noche dormía en el patio sentado en una silla con el fusil en la mano. No he visto persona más tierna, más... porque él sentía, porque te llegaba un cassette que te decía: no te vayas sin llevarte uno de ellos. Con alguien que la voz era como si fuera Alfredo Alcón. No sé si era Alfredo Alcón. No, digo Alfredo Alcón porque quien ha escuchado recitar a Alfredo Alcón es algo que recita, qué sé yo, cualquier cosa y te conmueve. Recomiendo, por favor, si alguien puede tomar recitado de Alcón y leerlos, escucharlos, es algo maravilloso. Y te decían que nosotros éramos la generación de sacrificio y que no nos tenía que preocupar morir, porque con nuestra muerte iba a cambiar. Bueno, en ese mismo momento, no sé por qué, porque jamás me lo pensé políticamente, yo iba a esos barrios, a La Matanza, toda esa zona, porque era la zona que tenía designada, y se armaban unas carpas que me parecían muy grandes, no lo sé, porque viste que los tamaños te cambian, y ahí hacíamos los documentos, la pensión,
Y había montones de soldaditos con los cuales coqueteábamos, porque yo tenía 22, 23 años. O sea que... Desde otro lado, lo viviste desde otro lado. Totalmente.